Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, hoy quiero contarles sobre otra de las facetas en las cuales también he tenido la oportunidad de sumergirme, y una de las cosas que más me ha gustado es la conexión que tiene con el ejercicio de escribir. Entonces, hoy vamos a hablar de algo que nos une mucho a los escritores, y es la parte de la literatura desde la narración oral. Agradezco muchísimo a todos aquellos que ya están suscritos al canal, y a los que no, los invito a que se suscriban en este momento y me dejen su like si les gusta el contenido que van a encontrar en los diferentes videos que tengo en Alicia Escritora. Efectivamente, el canal se llama Alicia Escritora porque yo inicio escribiendo, como muchos de ustedes, de las personas que están en este canal o que llegaron precisamente por la conexión de la escritura, ¿no? O la conexión que tienen con la escritura. Aquello de los escritores de corregirnos, ¿cierto? Todo el tiempo, porque así lo hacemos cuando escribimos, ¿sí? Y muchas veces no nos percatamos de lo importante que es tener en cuenta todo lo que rodea la escritura, lo que es la literatura, ¿no? Hay personas que tienen muchas dudas en lo que la literatura abarca, ¿no? Y en realidad la literatura abarca dos conceptos importantes. Uno, que es la oralidad, y el otro concepto que aborda, que es la parte escrita. Se dice que primero fue la oralidad, aunque no se encuentran datos precisos de cuál empezó primero. Yo personalmente opino que efectivamente iniciamos con la literatura oral, ¿no? Incluso si nos vamos bien atrás, ¿cierto? Nos vamos lejos en la historia, vamos a encontrar que de los primeros géneros literarios que se hicieron populares entre las personas está la poesía, y puntualmente la poesía lírica, ¿no? La cual no había sido escrita aún, y que luego, después de un tiempo, sí llegó a pertenecer a la parte escrita, haciendo parte de libros o textos puntuales que hablaban y abordaban el tema de la poesía. Sin embargo, es súper importante conocer un poco más de la oralidad, porque en realidad es lo que precede a la escritura. Y vuelvo y repito, es una opinión personal, aunque hay muchas personas que han podido probar, digámoslo de alguna manera, que primero iniciamos narrando historias. Vamos a hablar de la tradición oral, por ejemplo, y cómo muchas de las historias que nosotros tenemos en libros, que muchos de nosotros hemos escrito, han provenido de la oralidad. Por eso es tan importante que el escritor conozca el ejercicio de narrar, porque también nos va a aportar muchísimo al ejercicio de escribir. Y es aquí donde viene el tema de la multidisciplinariedad. Es sencillamente la mixtura, como le llamo yo, la mezcla, lo que se ha llamado la transversalidad en muchos casos, de las diferentes disciplinas artísticas, ¿no? Y es ese factor común que tenemos las diferentes personas que trabajamos en el arte, que nos autodenominamos artistas también, de cada una de las cosas que hacemos en las disciplinas. Por ejemplo, los que escribimos, los que cantan, los que bailan, los que hacen teatro, los que hacen cuentería, etcétera, etcétera. Cuando nosotros logramos entender cómo las disciplinas confluyen entre todas y pueden potenciar mucho más el conocimiento que tenemos, y por supuesto el ejercicio que hacemos a diario con ellas, pues ahí empezamos a descubrir un camino alternativo que es bastante rico en lo que se refiere a herramientas, a recursos que como escritores podemos usar. Y es que bueno, yo no solamente soy escritora, sino que también soy narradora oral, pero hace mucho menos tiempo. Y me parece muy importante en el canal darle también el lugar que se merece la narración oral dentro de mi ejercicio de escribir. Porque en realidad muchas de las historias que yo he escrito en los libros, por ejemplo, tengo libros de no ficción, tengo una novela corta que se llama Braga Rosa. En los diferentes libros que he escrito, he plasmado historias de ficción y no ficción que han provenido de algún lugar. ¿De dónde provienen las historias que contamos? No sé si ustedes alguna vez se han hecho esa pregunta. Pero muchas de las historias que contamos vienen de la experiencia personal. Es una de las formas en que creamos relatos, de las llamadas anécdotas, que es carne de relato definitivamente. Y viene también del contexto donde nos estamos moviendo constantemente.
quiere decir de las historias que también podemos escuchar de otros y de todo lo que nos precedió, y en este caso ya vamos a hablar de la tradición oral, por ejemplo, en donde las historias que nos han contado los abuelos, los bisabuelos o incluso las personas que actualmente cuentan historias, son historias que vienen de hace mucho tiempo, son historias antiquísimas, muchas de ellas. Yo, por ejemplo, tengo un cuento al que llamé London Bridge, que es, la traducción es El Puente de Londres, y es un cuento que se escribe a raíz de la tradición oral. Entonces, ahí la importancia del ejercicio de la oralidad en la escritura. Por eso la literatura se divide en estas dos grandes vertientes. Y es muy importante para mí que ustedes, cuando entren a un canal de una escritora, en donde la escritura, por supuesto, es la protagonista, la literatura lo es, en realidad, pues conozcan también que la escritura no es solamente el arte, si lo podemos llamar así, o la habilidad de escribir, sino que pues aborda muchas más cuestiones que muchas veces no tenemos en cuenta o no conocemos. Bueno, este video en realidad no va a ser muy largo, porque lo que quería compartirles en esta semana era precisamente esto, ¿no? Lo importante que es conocer lo que hacemos y de dónde proviene, porque esto lo que va a hacer es potenciar mucho más la habilidad o el talento, como lo llamamos nosotros, que Dios nos ha entregado. Entonces muchas veces queremos escribir, por ejemplo, los que somos escritores, pero no tenemos ideas al paso, digamos, no llega la llamada famosísima musa de inspiración, que en realidad muchos han descartado y muchas personas dicen no existe, sino que cuando desconocemos nuestra realidad, muchas veces es ahí cuando nos encontramos en una pared blanca, si se puede llamar así, una hoja en blanco, en donde no sabemos qué escribir o cómo continuar las historias. Entonces este video en realidad está centrado en una de las mejores estrategias que yo particularmente como escritora he encontrado a la hora de escribir también, y es narrar. Es lo importante que ha sido para mí puntualmente, y lo hablo desde mi experiencia personal, el conocer sobre la narración oral, sobre que muchas de las historias que hoy nosotros leemos de grandes cuentistas, si hablamos de relatos, por ejemplo, incluso poemas, iniciaron en la oralidad, y que es de ahí de donde podemos tomar nosotros para construir nuestras historias, para construir, por ejemplo, poemas, para construir capítulos de las diferentes novelas que se escriben hoy en día, entre otras formas como son el ensayo, la crónica y otras formas de textos escritos. Bueno, ya terminando el video, quería contarles que hablando de escribir y contar, ya dimos inicio en la organización a la cual pertenezco, llamada Hiladores de Historias, a un taller presencial totalmente gratuito, en donde precisamente unimos estas dos formas literarias o estas dos formas de la literatura, que son la creación literaria de relatos y lo que se ha llamado cuentería o narración oral. Les extiendo la invitación porque acabamos de dar inicio y tenemos por toda la Semana Santa, que es la semana en la cual estoy grabando el video, tenemos esta convocatoria ampliada, abierta, para las personas que se encuentran en la ciudad de Bogotá y específicamente en la localidad de Suba. Yo sé que a este canal llegan personas de muchos lugares del mundo, pero si hay personas que estén aquí en Colombia, puntualmente en Bogotá y en la localidad de Suba, en cualquiera de sus barrios, los invito a que por favor me escriban. Pueden hacerlo aquí mismo, en este video, o si no, les voy a dejar aquí en la pantalla el número de WhatsApp donde nos pueden encontrar como Hiladores de Historias, y también el enlace en la cajita de descripción del canal que tenemos aquí en YouTube. Bueno, y no siendo más, les quiero agradecer muchísimo el tiempo, esperando que esta información que les di hoy, sumada a la experiencia de vida que les comparto, les sirva mucho. Les agradezco muchísimo nuevamente, que Dios los bendiga en demasía, y recuerden que son ustedes los únicos que escriben su propia historia. Sea oral o escrita o ambas, procuren siempre que todos los pasos que den en su camino los lleven a escribir la mejor historia que puedan. Y que Dios los bendiga. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias. Chao.